Y damos paso y la bienvenida a John Zambrano, quien nos ayudará con el tercer webinar de este día. John es un médico cirujano, especialista en salud familiar, con maestrías en salud pública, salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. Es candidato a un PhD en gestión de programas de salud en la industria. Ha sido profesor universitario, fundador, director de pregrado y coordinador académico de la Facultad de Medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha ejercido la salud ocupacional como consultor privado en salud ocupacional y HCE en la industria del petróleo y gas por más de 20 años. Actualmente es el gerente de Slumber en Ecuador en seguridad, salud, medio ambiente, responsabilidad y sostenibilidad. Les recordamos a los asistentes que pueden iniciar sus preguntas durante la presentación en el chat. Esta última charla va a ser un poco más interactiva, en la cual todas las preguntas que tengan relacionadas a este tema, amablemente John nos las hará saber. Gracias, John. El foro es tuyo. Gracias, Pablo. Buenos días con todos. Es un gusto poder hablar de un tema que normalmente nos apasiona a los que estamos en la industria, porque hablar de QHC, o como vamos a mirarlo, las nomenclaturas son variadas en las diferentes empresas y el enfoque también puede ser prioritario en uno u otro tema. Se trata de mantener la integridad no solo de las personas, los bienes, la reputación de las empresas, sino de la operación misma también. En términos prácticos, ustedes están mirando este slide donde hay muchas formas de denominar lo que sería una de las funciones de soporte que tienen las empresas en la industria. QHC, HSI, HSSI, hay una serie de definiciones. Normalmente los términos HSI son los más conocidos, se refieren a las siglas en inglés de lo que sería Health, Safety and Environment, es decir, salud, seguridad y medio ambiente. En términos generales, muchas empresas pueden tener dentro de esta misma función el aseguramiento de la calidad de los bienes o productos que ofertan. Y normalmente, en ese caso, la función tiene también el rol de calidad, de Q, de la quality. En ese caso, este tipo de funciones en este tipo de industrias pueden tener mayor o menor peso dependiendo el tipo de enfoque o el tipo de servicios o de productos que ofertan las empresas de la industria del petróleo y gas. En algunos casos, normalmente este tipo de función puede incluir funciones de seguridad, por ejemplo, física, patrimonial, es decir, lo que normalmente conocemos como la seguridad en los campos, o tienen que ver en seguridad en transportes, ya sean marítimos, fluviales, aéreos o terrestres, etc. Pero también, en algunos casos, la función puede tener responsabilidades dentro de lo que se conoce como responsabilidad social de tipo corporativa o las relaciones comunitarias, etcétera, que es un concepto que está mudando hacia sostenibilidad, es decir, cómo el negocio que yo tengo en la industria del petróleo y gas, que como vimos, por ejemplo, en el webinar anterior, podría parecer que tiene una vida finita, corta, sin embargo, en nuestro medio y hasta que puedan haber energías alternativas que puedan suplir toda la demanda, van a tomar muchas décadas. Mientras tanto, ¿qué hacemos como empresa para hacer sostenible este negocio en función del tiempo y de las perspectivas que tienen las comunidades donde vivimos y operamos? Entonces, hay una serie de conceptos alrededor de lo que es la función de HSI que varía dependiendo, como digo, del alcance de los bienes, servicios, productos que tienen cada una de las empresas. En términos generales, la forma más común dentro de la industria que se acepta de manera generalizada es el término de HSI, o al revés, si le pones la seguridad industrial primero, luego la parte de salud ocupacional, de medio ambiente, las letras pueden variar en el orden en las empresas, pero básicamente el término de HSI se refiere más entonces a la parte de seguridad industrial, de salud ocupacional y la parte de medio ambiente, adicionada con estos otros elementos dependiendo
el enfoque de cada una de las empresas. Por ejemplo, en el caso de una empresa de la cual yo estoy como gerente para el país, también incluimos los temas dentro de mi función en la parte de seguridad industrial, también la parte de seguridad física y los conceptos de sostenibilidad que tenemos en la industria para los proyectos que tenemos. ¿Qué hacen estas funciones? ¿Qué significa la seguridad, la salud y el medio ambiente en términos generales? ¿Para qué estamos ahí? El foco principal de toda la acción de soporte que nosotros damos a las operaciones tiene que ver con prevención. Es decir, los departamentos de seguridad industrial se encargan de mirar que todos los procesos que llevan a las empresas para brindar sus servicios, para elaborar sus productos, tengan como fin último un producto o un servicio que se oferta, que se produzca de manera que no lesione la integridad de las personas a través de procesos de integridad de la operación o de la elaboración de productos que sean absolutamente controlados. Entonces, el fin último que tiene esta función realmente es la de prevenir daños en las personas, daños en los productos o bienes que producimos o entregamos, y finalmente al medio ambiente o la reputación que tienen las empresas. En la parte de integridad de personas, básicamente lo que se enfoca es a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales. Entonces, normalmente lo que hacemos dentro de los programas de integridad de las personas es identificar los potenciales riesgos que están involucrados en cada una de las tareas que se ejercen, tanto por las personas cuanto por los procesos, digamos, automatizados que podemos tener y que pueden tener repercusiones más que en los productos en este momento, en las personas. Entonces, en ese caso, al identificar cada uno de estos potenciales riesgos, la idea y la teoría en la parte de HSE es eliminar ese riesgo, ¿sí? No siempre es posible hacerlo, por supuesto. Nosotros trabajamos en una industria que tiene mucha exposición a varios riesgos y que no pueden ser necesariamente eliminados. Entonces, tal vez la forma más simple de poder lograr entender esto es como, por ejemplo, qué sé yo, un cartero que tendría que ir a entregar un sobre en un domicilio. Y, por ejemplo, hay un perro y ese perro parece agresivo. Ese es el peligro que tiene la persona. ¿Cómo llega a hacer la entrega de ese sobre? Entonces, claro, lo más simple podría ser eliminar ese peligro. Y, bueno, no necesariamente haciendo daño al perro, pero teniendo alguna forma de que ese peligro, ese perro, no esté allí. Eso es lo que pretende la parte de seguridad industrial en relación con la prevención de lesiones o de enfermedades a las personas. Eliminar ese peligro. Cuando no es posible eliminarlo, entonces tomamos las medidas necesarias para que ese peligro que está ahí no se materialice en accidentes. El otro aspecto importante dentro de la parte de salud ocupacional es promover estilos de vida saludable. Este es un concepto que va muchas veces más allá de lograr que el empleado no se lleve estilos de vida saludable no solo en el lugar de trabajo, sino que puede ir mucho más allá y llevar esos estilos de vida saludable, por ejemplo, a su entorno familiar, a su comunidad. Entonces, es algo que no solamente crea un ambiente adecuado para que el empleado se sienta a gusto en su trabajo, sino que además tiene ventajas importantes para la empresa, como por ejemplo, al tener estilos de vida saludable, puedes promover que la salud de las personas esté siempre bien y disminuyes, por ejemplo, el ausentismo laboral, haces que las personas se sientan más a gusto estando en sus puestos de trabajo. Y obviamente, al tener un personal más satisfecho con sus puestos de trabajo, pues el rendimiento suele ser mejor. En la parte de integridad de la operación y productos y servicios, básicamente lo que intenta es tener procesos operacionales que sean óptimos. Igual, haciendo procesos que sean lean, que sean limpios, que sean ágiles, que sean eficientes, pero que tampoco tengan tiempos muertos o que tampoco puedan lesionar la entrega en la parte de calidad, con retrasos, con productos defectuosos,
que puede llegar a afectar no solamente la reputación de la empresa, sino también la economía de los usuarios. Y finalmente, en la parte, hay un parte importante que tiene que ver con el cumplimiento legal en cada uno de los países donde las empresas operamos. Por ejemplo, en Ecuador ya más de una década existe normativa en relación con la parte de seguridad y salud, en la cual las empresas, por ejemplo, que son denominadas de alto riesgo, como la industria del petróleo, o que son empresas denominadas grandes, con más de 100 trabajadores, por ejemplo, requieren tener un departamento de seguridad y salud que sea, además, técnico en la parte de competencias, que tenga calificaciones de tercero o cuarto nivel de universidad. Es decir, que las personas que están al frente de esos departamentos tengan una formación técnica y que aparte de eso se cumpla toda la normativa relacionada con la atención a lo que es la legislación nacional en términos de seguridad, salud y ambiente. Ese tipo de cumplimiento es además no solamente que mandatorio, porque es de cumplimiento regulatorio normativo por parte del Estado, sino que además, en caso de que hubiesen desviaciones o eventos que puedan causar lesiones o daños a personas o complicaciones con el medio ambiente, etcétera, o afectación a terceros, la ley va a exigir que la empresa demuestre que todos los procedimientos estuvieron apegados a la normativa que existe, ¿no? Entonces es muy importante que esas funciones, estos departamentos de HSE tengan el personal técnico, tengan el apoyo necesario para que puedan cumplir con las funciones que requiere la normativa legal. Entonces, en caso, por ejemplo, de un accidente laboral, es indispensable que el departamento pueda ayudar a la organización a demostrar el cumplimiento de la normativa. En caso de que no exista ese cumplimiento, hay procesos que pueden determinar no solamente penalidades de tipo civil. La legislación ecuatoriana incluye penalidades de tipo penal que pueden determinar cárcel para las personas que son responsables en los temas de seguridad y salud. Entonces, básicamente la función que cumple el departamento, la función de soporte, la estructura de HSE, se encarga de, en la medida de lo posible, prevenir accidentes, lesiones de tipo industrial, de tipo del trabajo, en todas y cada una de las fases de los procesos que tienen las empresas. Ahora, existen algunas características que pueden tener estas estructuras dentro de las organizaciones. Por ejemplo, la legislación ecuatoriana y la normativa, por ejemplo, sugerida en la parte de calidad, de seguridad, salud y ambiente, internacional, como son las normas ISO, los estándares OSHA, etcétera, piden que el reporte de estas estructuras se hagan al más alto nivel. Es decir, en la mayoría de empresas de nuestro sector, esas estructuras son como en algunas estructuras organizacionales, tienen el rango de vicepresidencias o de gerencias, como los denominen en cada uno de los modelos organizacionales de las empresas, y reportan normalmente al nivel de la gerencia general, del presidente, del CEO de las organizaciones. Entonces, ese es el nivel de reporte que tienen estas estructuras. El segundo son los sistemas de gestión, los marcos referenciales. En la industria del petróleo y gas hay una organización que se llama IOGP, que sería Oil and Gas Producers, la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo. Ellos desde hace muchos años han venido dando algunas guías que se utilizan en términos generales en la industria para determinar los sistemas de gestión que parten desde elementos de compromiso, liderazgo, visibilidad al más alto nivel, hasta los procesos de auditorías e inspecciones que ayudan a retroalimentar los sistemas en un proceso de mejora continua. Entonces, estas estructuras generalmente utilizan sistemas de gestión. Hace 40, 50 años había un accidente de trabajo y simplemente la persona era o desechada o era echada de la organización, algo falló, fue culpa de él. Luego comenzaron a aparecer los sistemas de gestión, han ido a un punto tal de madurez
de estos sistemas de gestión, que ahora lo que se espera es que los índices reactivos, por ejemplo, los índices de letalidad, los índices de accidentabilidad, etcétera, vayan siendo cada vez menores, de manera que estos sistemas se implementan de manera sistemática, de manera evaluada, con mejoras continuas, etcétera, y logran tener resultados importantes para la empresa en beneficio de los trabajadores, del medio ambiente, de sus productos, de sus bienes y de los usuarios finales. Luego también hay que mirar un poco el equipo y la estructura. Generalmente, como lo dije, en Ecuador no es la persona como anteriormente. Bueno, alguien no podía hacer un trabajo, se lesionaba y decían, bueno, este es de HSI. Para que no echarlo de la empresa, van a funcionar ahí. No, ese concepto pues quizá existió en algún tiempo, suele ser una broma entre los colegas del sector, pero lo importante es que en Ecuador ese equipo generalmente es altamente técnico, son personas con formación de tercer o cuarto nivel, existen ingenierías, como ustedes conocen, en la parte de seguridad industrial, en la parte de prevención de riesgos laborales, etcétera, y una serie de maestrías y ofertas de diplomados, etcétera, de cuarto nivel, que capacitan técnicamente a las personas, y que en la industria del petróleo y gas en el Ecuador generalmente son esos recursos los que están inmersos en estos equipos de seguridad y salud. Los roles y funciones que son asignadas dependiendo, como dijimos, de la organización, en términos de que pueden hacerse también cargo de la parte de seguridad física, la parte de responsabilidad social, de inversión social, la parte del concepto de sostenibilidad. Y finalmente, todos funcionamos con indicadores de gestión, que tienen que ver con dos tipos de indicadores. Unos, aquellos que son los que denominamos reactivos o laggings, que son los índices de accidentabilidad. Es decir, por cada 1.000.000 de horas hombre o por cada 200.000 horas hombre, dependiendo del modelo que utilice la empresa, sea de IOGP o que sea de OSHA de los Estados Unidos, se utilizan 1.000.000 o 200.000 horas como constante, y se refieren a indicadores de accidentes de mortalidad, de lesiones, de daños a las personas, de eventos de calidad, etcétera. Y aquellos que denominamos proactivos o leadings, que tienen que ver con indicadores en los cuales las personas son motivadas, son estimuladas, son influenciadas para que, por ejemplo, reporten desviaciones en relación con condiciones o con actos inseguros que pudieron haber causado un problema. Entonces, en ese tipo de línea, este tipo de indicadores de gestión proactivos son quizá más importantes porque demuestran el trabajo que hace ese equipo de HSI. Finalmente, cuando todas estas normas y estas serie de políticas, de estándares, de guías procedimentales que tienen las empresas, que son aplicadas, evaluadas, analizadas por este departamento, esta función en la empresa, fallan, se produce un evento. Y en el momento que se produce un accidente, la función, el departamento de HSI, etcétera, también es el encargado de haber tenido pensado, implementado, planificado medidas que pueden mitigar, es decir, disminuir la severidad del evento si ya se produjo, así como los planes de emergencia y continuidad del negocio que las empresas requieren para continuar y no detener su operación ante un evento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un accidente que puede poner en riesgo el funcionamiento de la planta en determinadas áreas, por ejemplo, en plantas de producción, o en la entrega de bienes o productos, ¿qué pasa? Como ese evento no esperado, ese accidente que se produce, es controlado, cómo son los recursos que se han asignado para poder manejar ese tipo de eventos para las personas, para los bienes, para el medio ambiente, etcétera, y cómo inmediatamente existen planes para continuar el negocio sin afectarlo más de lo que se vio afectado por ese evento. Entonces, en resumen, este departamento de HSI tiene su foco fundamental en la prevención de accidentes, lesiones, eventos, accidentes relacionados con la calidad, con el medio ambiente, con las personas fundamentalmente, pero una vez que se producen, ¿cómo son las medidas que se implementan para hacer que ese evento
sea lo menos importante o que tenga el menor impacto sobre las personas, el medio ambiente, la producción, etcétera, y el negocio pueda funcionar y continuar. Finalmente, muchas empresas pueden verlo, este tipo de funciones, de departamentos, y anteriormente se podía pensar que es un gasto. La ley dice hay que tener un responsable de seguridad y salud en el trabajo, hay que tener un médico, hay que tener bueno, es como un gasto. Sin embargo, a la vista de los resultados y de la evolución que ha tenido la industria, de la satisfacción de los empleados, etcétera, realmente es una inversión importante que no solamente lleva a tener los cumplimientos técnico-legales que exige la normativa y que a través de procesos de inspecciones, auditorías, se mejora de manera continua, sino que comienza a generar las mejores prácticas que tenemos, cumple la parte normativa, tiene un importante rol en la expectativa que tienen los usuarios finales de nuestros bienes y servicios, de nuestros productos. Queremos, por ejemplo, producir barriles de petróleo sin sangre, sin contaminación, cambiar un poco la percepción negativa que históricamente hemos tenido como industria en el petróleo y gas, manejando un poco las expectativas de todos, ¿no? Y cada vez más importante rol toman las comunidades donde vivimos y operamos. Hay muchos actores que tratan de vernos y nosotros creo que a través de una función sólida como de HSE podemos dar las respuestas para prevenir eventos, hacer una operación limpia, una operación segura y también tener un cambio ante la perspectiva de las comunidades en general y de todos los involucrados en la industria. Eso es más o menos lo que quería contarles sobre el rol que juega el departamento de HSE o de QHC o de seguridad y salud en el ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, etcétera, como quieran llamarlos, dependiendo del scope que tiene cada una de las empresas, el tamaño de esa empresa, la especificidad de su propio negocio, etcétera, pero básicamente es la de hacer que nuestra fuerza laboral, digamos, nuestros stakeholders importantes, el medio ambiente, se mantengan como antes de que nosotros intervengamos en una tarea específica. Abro más bien un poco, Pablo, para preguntas, si hay algún comentario, etcétera. Sí, gracias, John. Excelente presentación. Sin duda un tema que hoy en día no puede estar escapado de las manos de ninguna industria, no solo de la industria petrolera. Acá tenemos unas preguntas. ¿Qué se está haciendo de parte de los departamentos de QHC en cuanto a la nueva modalidad de teletrabajo, ya que los empleados no están asistiendo a las oficinas? ¿Cómo actúa o qué rol tiene en este momento QHC? No, es una excelente pregunta y el rol es fundamental, Pablo. En general, la mayoría de empresas que tienen sus funcionarios, sobre todo aquellas personas que hacen transacciones o que hacen direcciones, etcétera, que se encuentran en teletrabajo, la parte administrativa generalmente de soporte de las empresas, pasan muchas horas frente a ordenadores y en sitios que originalmente no estaban pensadas como estaciones de trabajo. Entonces, no todos tenemos la suerte de tener un sitio dedicado para hacerlo como estudio, biblioteca, tener sillas, etcétera, que sean de tipo ergonómico. O sea, la primera cosa que normalmente estamos, la mayoría de empresas empeñadas, es en que podamos dar, el primer punto, una advice de tipo ergonómico a las personas para que puedan tener un checklist, por ejemplo, de evaluación ergonómica de su puesto de trabajo. Y existen muchas formas que a veces no demandan demasiadas inversiones, que las personas pueden realmente adecuar un lugar propicio para poder realizar las tareas a nivel del hogar. Es importante no solamente aspectos como la silla, como la altura del escritorio, el ordenador, la pantalla de visualización directa, la altura, etcétera, la iluminación, la carga térmica que existe, etcétera, sino también el poder tener la posibilidad de hacer el trabajo tomando pausas activas, etcétera. Entonces, ese tipo de información, tanto para evaluar ergonómicamente el puesto de trabajo
adecuarlo de la manera más práctica a la realidad de cada una de las personas, el organizar los tiempos, la organización administrativa del trabajo con pausas activas, etcétera. Eso es uno de los aspectos fundamentales en la parte de teletrabajo. Y la otra es toda la carga psicoemocional que puede derivar en que prácticamente las personas hemos perdido los tiempos. Entonces, no hay un tiempo para almuerzo, no hay un tiempo para desconectarnos de los aparatos en la tarde-noche, es decir, estamos disponibles 24 horas al día, etcétera. Dependiendo las funciones, en mi caso, pues yo tengo que contestar el teléfono cuando sea, mientras estamos hablando, no sé, se prende la lucecita de mi teléfono, lo tengo puesto para abajo, varias llamadas, bueno, soy el responsable de seguridad, salud y todo, tengo que hacerlo, estar disponible, pero las cargas psicosociales y psicolaborales se han convertido en un problema importante. Las personas somos sociales, necesitamos muchas veces el contacto. Algunos estudios demuestran que durante este tiempo de pandemia, aunque la productividad ha aumentado, ciertamente la satisfacción laboral ha disminuido mucho, ¿no? Las personas estamos siendo menos creativas, no nos vemos y no interactuamos a través de lo que estamos haciendo hoy. Y eso crea también una serie de cargas adicionales porque muchas personas pues tienen ahí a sus familias, sus hijos, la escuela, y tienen que tratar de hacerlo todo en un solo espacio. Entonces, las empresas y los departamentos de HSE con nuestros médicos ocupacionales, etcétera, la gente de recursos humanos, se interactúan para poder dar algunas opciones a las personas de formación, de entrenamiento, de distracción, pero también de apoyo psicológico en los casos que sí se requieran. Es decir, hay una serie de aspectos en los cuales estamos involucrados mucho los departamentos de HSE, hablando de estos temas sobre violencia doméstica, consumo de alcohol y drogas, depresión, etcétera, que son cargas importantes adicionales que no se veían cuando íbamos a las oficinas. Gracias, John. Diego Nofa nos comenta: buenos días, muchas gracias y felicitaciones por su participación en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido su adaptación como responsables de la seguridad y salud? ¿Y cuál es el futuro de la seguridad del trabajador? Mira, yo creo que ha sido un tiempo difícil a todos los niveles de la sociedad. La pandemia ha tomado unas variables multidimensionales no conocidas, no vistas, y aún así la mayoría de empresas en la parte del sector, al ser uno estratégico como lo es el de petróleo y gas, ha tocado mantener en campo a nuestras cuadrillas trabajando. Y eso ha implicado el desarrollo precoz y eficiente de protocolos COVID. Entonces, desde el aislamiento previo que tienen muchos de los trabajadores que ingresan a los campos, la realización de pruebas de testeo, de test tanto de inmunoglobulinas en un primer momento, luego test en reales de cadena de reacción de polimerasa, las PCRs, algunos de antígeno para detección en casos sintomáticos rápidos, el adecuar las estructuras para poder hacer estos aislamientos previos, el poder tener, digamos, protocolos sólidos, compartidos, de respuesta médica inmediata en caso de sospechas. Es decir, ha habido una serie de trabajos y como Ecuador, ustedes han visto y en la presentación anterior que hacía Osvaldo, por ejemplo, vemos que si bien es cierto hay una disminución de la producción que más o menos tiene una tasa constante, pero durante este periodo se ha mantenido. Es decir, las empresas hemos seguido trabajando en lo nuestro, hemos hecho nuestra parte con un costo muy, muy bajo para los empleados. Entonces, hemos estado muy ocupados en esa parte. Y segundo, creo que el ser humano y el medio ambiente son temas que están en la mira y en la agenda cada vez más alta de todos. Es decir, la seguridad del trabajador tiene que garantizarse sobre todo. Es decir, nuestras empresas deben considerar al trabajador, a la persona, como su activo más importante. Y la mayoría de las empresas en el sector lo miran así. No sé si antes lo fue, pero actualmente las corrientes actuales y hacia futuro ponen sobre todo al empleado. La seguridad y la salud son primordiales para el empleado.
el desarrollo de nuevas prácticas, nuevas técnicas, está enfocada en la seguridad de la persona y también del medio ambiente. Es decir, no queremos dañar ni a las personas ni al medio ambiente. Entonces creo que en las generaciones que vienen, ustedes, las personas que se están formando, tienen ya clarísimo que el activo más importante de cualquier empresa va a seguir siendo el trabajador y la protección a él y al medio ambiente en donde operamos, pues son condiciones muy complejas, son primordiales para poder mantener una empresa saludable, productiva y sostenible en el tiempo. O si no, realmente todos los ojos que nos ven, pues no es solamente por ellos, ¿no? Sino por la propia productividad de la empresa, ¿no? Entonces está en primer lugar la persona y el medio ambiente, sin duda alguna. Tenemos acá una última pregunta. Usted nos habló de la diferencia de gasto versus inversión en QHC. ¿Qué porcentaje o montos de dinero gastan las empresas en QHC? Mira, esa es una excelente pregunta y a los gerentes muchas veces nos ponen las organizaciones contra la necesidad de contar con los recursos y con un límite presupuestario para la ejecución de todo lo que tenemos que hacer. Si ustedes han visto a lo largo de mi presentación, pues he hablado mucho sobre identificación de riesgos, sobre prevención, y eso muchas veces para eliminar esos riesgos o para mitigarlos, demandan mucha inversión. Y esa inversión muchas veces está ahí y no se utiliza. Voy a darles un ejemplo. Cuando ustedes están en una operación en la cual existen riesgos, por ejemplo, para tener un derrame, un blowout, una descarga inesperada, pueden tener una empresa tercera que tiene unos lineamientos claros para intervenir, si no es su core business, en el caso de que se produzca eso y pueda contener y luego limpiar un potencial derrame. Entonces, eso puede tener un costo para la empresa de tenerles ahí parados por 1 año, por 2 años. Y ojalá y nunca se produzca ese evento inesperado de un accidente ambiental. Y la empresa puede decir, bueno, el gerente podría decir, mira, bueno, a mí me cuesta mucho dinero el tener ahí una empresa de llamada, con una cuadrilla de llamada, con todas las medidas de seguridad para el COVID, con todos los equipos, con todos los vehículos, y nunca la uso. Ojalá y nunca la utilicemos. Entonces, el presupuesto que tienen las empresas en términos de HSE puede ser alto y depende sobre la capacidad que tiene la propia empresa de intervenir sobre su negocio o el tipo de bienes y servicios que puede prestar a la industria. Y a nivel de recursos humanos, también, porque puedes tener un responsable de seguridad y salud y la organización es responsable de administrar eso, como sería lo ideal, no que tenga solo uno, sino que toda la organización es responsable de HSE. Pero en términos generales se piensa que entre 1 a 2 personas por cada 100 empleados, por ejemplo, podría ser un número que podría ayudar a darte una idea sobre la magnitud de lo que la empresa tiene. Entonces, empresas de 1,000, 2,000 empleados que puedes tener. Segundo, el tipo de actividad que realizas en todos los taladros que tenemos en funcionamiento en el Ecuador. Tienes que tener lo que se denominan Rig Safety Coordinators, más el médico, más el supervisor o superintendente de HSE a nivel del campo. Entonces, son muchos recursos. Entonces, no hay una norma sobre qué presupuesto deben tener las empresas porque depende realmente del core business que hacen, ¿no? Lo importante es cubrir todos los aspectos en las que trabaja y no dejar gaps, no dejar huecos. Listo, muchísimas gracias John y a los demás ponentes del día de hoy. Con esto damos concluida la agenda para hoy día. Los invitamos a todos ustedes a unirse en nuestra segunda sesión el día de mañana. Arrancamos 7:30 de la mañana. Gracias y que tengan un buen día.